Claudio Caprarulo es economista, director de Analítica Consultores. ¿Qué tal, Claudio? Jorge Lanata soy, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo fue que hicieron este laburo? Bueno, mira, nosotros todos los meses realizamos un informe fiscal donde analizamos el gasto de vengado del Estado Nacional. El gasto de vengado son las obligaciones de pago, después está lo que efectivamente se paga, pero es lo que nos sirve como indicador adelantado antes de que informe el Ministerio de Economía para ver qué pasó, qué estuvo gastando y qué no estuvo gastando el gobierno, y sobre todo si se profundizó o no el ajuste, por ejemplo, que está llevando a cabo el actual gobierno, ¿no? Y todos los meses, más allá de ver los grandes números, el ajuste de la obra pública, qué está pasando con las transferencias a las provincias, el gasto primario, analizamos alguna temática en particular. Y para mayo decidimos meternos con lo que estaba pasando con la política alimentaria, ¿no? Entonces, como vos muy bien señalabas, nosotros lo que distinguimos fueron principalmente 5 programas que son los que dominan dentro de la política alimentaria. Y ahí está la prestación alimentar comunidad, los comedores escolares, los comedores comunitarios y merenderos, donde está gran parte del debate público hoy en día, y el famoso complemento alimentario. Y como decías, bueno, obviamente en todas las partidas, en el total de estos 5 programas, tuviste una caída en mayo respecto a mayo del año pasado, casi de un 40%. Cecilia. Claudio, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. El gobierno hace bandera con que la tarjeta alimentar y la AUH han crecido por encima de la inflación. Yo ayer cuando veía el informe de ustedes digo, bueno, por lo menos acá lo que queda claro es que a mayo la tarjeta alimentar está también está por debajo, corregida por inflación de lo que era hace un año. ¿Cómo es el paquete total de fondos que van de manera directa a un hogar que recibe asistencia social? ¿Cuánto es la pérdida de poder adquisitivo o no de AUH más tarjeta alimentar para una casa? ¿Cómo estás, Cecilia? Mira, está muy bien el punto que vos marcás, porque como nosotros hablábamos antes, hay 5 programas y el más importante es la prestación alimentar, que es una prestación que cobran principalmente los que reciben la AUH, ¿no? Es un complemento a la AUH. Y la UH, cuando nosotros miramos y también hacemos la comparación respecto a lo que pasaba, por ejemplo, el año pasado, la famosa variación interanual, lo que estamos viendo es que crece. Es cierto, el gobierno está destinando, aumentaron en términos reales las transferencias a las personas que reciben la asignación universal por hijo, ¿no? Una transferencia universal. Y lo mismo, en menor medida, porque creció menos la prestación alimentar, también crece sobre todo en términos, si querés, intermensuales, cuando empezás a comparar mes a mes, pero no tanto cuando se hace la comparación respecto al año pasado, la prestación alimentar. Porque, para dar un ejemplo, en enero la UH se duplicó, en cambio la prestación alimentar aumentó solo un 50%. Ahí ya te das cuenta de que empezó a haber una política que favorecía más a una que a la otra. Y en términos totales, el ajuste del gasto social, ¿cuánto representa del ajuste total que está haciendo el Estado? ¿Cuánto de ese achique o cierre del déficit fiscal lo aportan los programas sociales? Bueno, no es las partidas que más está ajustando el gobierno, ¿no? O sea, las partidas que más está ajustando el gobierno son principalmente la obra pública, las transferencias a las provincias, el gasto. La verdad que cuando nosotros analizamos, si querés, ya la política social en general, no solo la política alimentaria, en los primeros 5 meses del año el ajuste es casi de un 30%, cuando las que te nombraba antes, por ejemplo, de la pública, son un 80% de la caída en el gasto, las transferencias a las provincias casi el 72%, y es similar a lo que está pasando con las jubilaciones y pensiones, donde tenés un ajuste también similar al 30%. No es donde más se está ajustando, lo que pasa es que cuando uno hace un programa, ¿no? El gobierno está tratando de ir a un cambio en el régimen macroeconómico, está en eso, y todos sabíamos que heredábamos desequilibrios macroeconómicos muy importantes que iban a generar seguramente en la salida, por ejemplo, un aumento en la inflación que te iba a redundar en un aumento en la pobreza. Bueno, ahí entonces la discusión es que vos no tenés que ajustar menos, no tenés que ajustar el gasto en programas sociales, porque, por ejemplo, nosotros discutimos la tarjeta alimentar y también la UH que le pega a los chicos menores de 18 años, la UH, la tarjeta alimentar es para menores de 14 años. Bueno, la pobreza ya en diciembre, o sea, antes de lo que pasó,
en estos últimos meses, en este año, ya la pobreza menor de 14 años era casi del 60%, ¿no? Entonces, me parece que la discusión a veces ahí se corre un poco, no es si ajusto menos o ajusto más, es por el contrario. Para que no siga creciendo la pobreza deberías aumentar en términos reales el gasto, o al menos mantenerlo. Claro. Marina. Claudio, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Quería ¿Cómo estás, consultarte sobre el tema del recorte de alimentos a comedores, ¿no? Si esto se puede segmentar, primero, si lo relevaste, segundo, si se trata de que todos reciben menos, de que algunos reciben y otros no reciben, y si podés establecer una diferencia entre lo que pasa en el área metropolitana de Buenos Aires versus el interior del país. Hola Marina, ¿cómo estás? Mira, cuando nosotros analizamos los números te das cuenta que principalmente donde ajusta el gobierno la política alimentaria es en los comedores comunitarios y los merenderos, ¿no? Como decía Jorge al principio, casi la redujo a cero. En mayo de este año fueron 140 millones de pesos y para tener una dimensión ajustado por inflación, todo, o sea, como si estuviésemos hablando de pesos del día de hoy, en mayo del año pasado habían sido casi 16.000 millones de pesos. O sea, se redujo casi a cero. No tenemos, la verdad que en el informe no miramos qué pasaba, sabemos que gran parte de este gasto sí va a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Al Gran Buenos Aires. Sí. De todas formas también es relevante, y lo miramos en los números, es que las transferencias a comedores comunitarios en merenderos son una parte chica dentro de todo el gasto que hay en la política alimentaria. Principalmente el gasto de la política alimentaria es en la prestación alimentar, sí, claro. Esta prestación que va directamente a las personas y no tanto a los intermediarios. Claro, exactamente. Claudio, hasta acá ustedes vienen siguiendo, bueno, hace mucho tiempo, todos los meses el nivel de ajuste del gasto y el nivel de ejecución del gasto. En esa discusión de cuán sostenible es el equilibrio fiscal y cuán frágil es, ¿qué posición tenés, yendo un poco más a lo macro? Bueno, mira, ahí tenés me parece dos ángulos para mirarlo. Por un lado, la sostenibilidad social, ¿no? Decir, bueno, está bien, vos hiciste, como lo dice el mismo gobierno, un ajuste denominado motosierra. No miro mucho el corto. Y ahí cuando cortás, por ejemplo, lo que estamos discutiendo ahora, estás cortando en política alimentaria cuando uno diría en medio de una crisis, es donde no deberías estar cortando, pero bueno, esa fue la decisión del gobierno, lo que le permitió mostrar muy buenos indicadores financieros, ¿no? Este famoso superávit financiero, al menos los datos que tenemos hasta ahora son hasta abril, 4 meses de superávit financiero, algo histórico en la Argentina. La contrapartida es este ajuste. Entonces, vos tenés una sostenibilidad social que empieza a tener problemas. Estamos viendo en el Congreso la discusión respecto a que hay una presentación de los legisladores para modificar, por ejemplo, el ajuste de las jubilaciones, ¿no? Para tratar de compensar la pérdida, lo cual por un lado está muy bien, por el otro lado empieza a crujir o a poner en duda el plan fiscal de Caputo y de sus funcionarios. Bueno, al mismo tiempo, si nos corremos un poquito y decimos, bueno, dejemos de pensar solo en la sostenibilidad social, sino pensémoslo más en los números, en la sostenibilidad financiera y mirando los mercados financieros, que es parte de lo que está tratando de hacer el gobierno, sobre todo para, en algún momento, yo imagino, ya está en discusión, ¿no? Esto de conseguir más fondos del exterior para tratar de que por ahí el ajuste sea menor, para empezar a reacomodar las reservas internacionales, etcétera. Bueno, ahí el problema que vos tenés es que gran parte del superávit financiero que lograste está basado, por ejemplo, en la recaudación del impuesto país, un impuesto que desde el vamos lo que te garantiza es que tengas brecha cambiaria, ¿no? Que tengas que es parte del cepo cambiario. Entonces ahí se abre otra discusión. Bueno, ¿es sostenible este ajuste si vos para salir del cepo vas a tener que disminuir el impuesto país y eso te va a hacer que caiga una de tus principales fuentes de recaudación? A mí me da la sensación de que el gobierno entró ahora y la economía está entrando en una segunda etapa que va a requerir diferentes medidas distintas a las que hizo hasta ahora el gobierno. Por ahí el plan licuación y motosierra empezó a mostrar límites. Bueno, hay que ver ahora qué pone arriba de la mesa el gobierno. Uh-huh. ¿Y qué nivel de ajuste del gasto necesita para compensar la salida del impuesto país? El gobierno, Caputo anunció que si sale la ley bases bajaría 10 puntos la tasa del impuesto país. ¿Eso implica cuánto más ajuste del gasto? Bueno, mira, por lo que hablábamos antes, lo que uno
parecería guiarse es que en realidad más que aumentar más el ajuste del gasto, porque no parecería que haya mucho más ajuste. O sea, digo, por ejemplo, la obra pública está casi paralizada, tienes un 80% del gasto, ¿cuánto más podés tocar ahí? Es más, empezás a tener problemas porque parte del gasto en obra pública es mantenimiento, ¿no? Entonces uno lo que pensaría es decir, bueno, entonces lo que van a tener que hacer es aumentar impuestos. El problema es que cuando miramos la hoja de ruta que trazó el gobierno, recordemos, no me acuerdo si había sido diciembre o enero, que publica el gobierno, dice, bueno, mira, este va a ser mi resultado fiscal en 2024, esto voy a aumentar de recaudación y esto voy a ajustar. Y el gobierno contaba para lograr el famoso superávit financiero que quiere tener en diciembre, mantener lo que hizo estos meses, es con un aumento del impuesto país, o sea, aumentar la recaudación por el impuesto país. Si el gobierno decide reducirlo, bueno, uno empieza a discutir, decir, bueno, ese plan que tuviste al principio lo estás cambiando, mucho más ajuste no podés hacer. Bueno, entonces vas a poner un nuevo impuesto, ¿cómo vas a hacer para compensar? Gracias, viejo, por la comunicación. Claudio Caprarulo, quien hablaba, economista, director de Analítica Consultores.